por si acaso ustedes hacen preguntas demasiado largas. De manera que yo quisiera invitar a Mario y que empecemos de una vez a lo que hemos venido, a escucharlo a él. Mario, por favor. Bueno, buenas tardes. Estuve acá 2009 y 2012 en Estocolmo y por supuesto vine a la sede de la Víctor Jara, y durante años Germán me preguntaba cuándo volvería y yo no sé qué decirle, hasta que se concretó la invitación del Instituto Cervantes este año y hablé tanto con Germán como con el compañero Eduardo Valenzuela para ver si ustedes estaban interesados en que pasara por aquí esta tarde a conversar sobre Chile, ¿no? Y me dijo que sí, y bueno, qué bueno que nos podamos reencontrar, porque para mí es un sitio entrañable de Estocolmo, relacionado con mi trabajo sobre Chile. Mañana a las 6:30 de la tarde presentamos, hay una actividad en el Instituto Cervantes, están todos invitados. Vamos a hablar sobre Chile con motivo de los 50 años a partir de mis biografías de Víctor Jara y del presidente Allende. Habrá ejemplares de la biografía de Allende a la venta. La de Víctor Jara está agotada en España, están reimprimiendo y no ha sido posible. Pero ahora, a diferencia de hace algunos años, se pueden comprar, y yo lo hago, libros también a Chile directamente a través de algunos portales y sale bien de precio, no sale excesivamente caro. Yo, por si alguien quisiera, pues por ejemplo, la biografía de Víctor Jara, pues tienen formas que mucho más sencillas que antes, ¿no? La Allende sí que estará mañana allí disponible. Bueno, ha sido un año muy intenso para todo lo que tiene que ver con Chile, como saben. Yo estuve allá en septiembre y en agosto trabajando, y bueno, también estuve en marzo, y el cambio de marzo a agosto-septiembre fue notable, porque en marzo el año estaba empezando en Chile y los compañeros y compañeras empezaron a preparar las actividades con motivo para los 50 años, pero a partir de mayo-junio se fue instalando en Chile por parte de la derecha un relato muy conservador, muy revisionista del golpe de Estado, también del gobierno de la Unidad Popular y del golpe de Estado, ¿no? Y la derecha chilena, ustedes saben que evidentemente no se puede contar, en Chile apenas hay medios de comunicación que no sean los más conservadores que conocemos, los medios que eran golpistas en el año 73, siguen siendo hoy los medios de comunicación hegemónicos, y obviamente cuando encuentran un relato de la historia que les interesa, lo propulsan y ocultan o disminuyen otros relatos de la historia de Chile. En este caso, se instaló en Chile la tesis por parte de la derecha de que, y es casi textual, Salvador Allende era el principal responsable del golpe de Estado en Chile, y de que la Unidad Popular, como los más veteranos ya escucharon en su momento, había sido una coalición caótica que había conducido a Chile a una situación muy difícil y que por tanto el golpe de Estado había sido inevitable. Todo esto lo hemos tenido que escuchar en Chile o leer en la prensa chilena este año, ¿no? Algo muy preocupante, porque es un retroceso muy grande respecto a la conmemoración de los 40 años y de los 30 años del golpe de Estado, ¿no? Había habido un avance en sectores, incluso conservadores de Chile, en torno a la visión de la historia del país, pero este año ha habido un retroceso muy notable y evidentemente tiene que ver también con ese ascenso que también pasa en España y en Suecia de la extrema derecha en Chile, ¿no? Que es una opción que, como no pensábamos, yo nunca pensé, pues tiene opciones en Chile de llegar a la moneda en 2 años. Bueno, frente a esto, se han publicado también, es verdad, muchos libros muy interesantes en Chile. Ha habido actividades muy importantes del Movimiento de Derechos Humanos en el Museo de la Memoria, en La Moneda el día 11, la marcha que ustedes seguramente vieron imágenes o fotografías de las mujeres la noche del 10 de septiembre, algo muy impresionante. Hubo una gran cantidad de actividades culturales y políticas en Chile en los días de septiembre. En mi caso, lo que intenté hacer como contribución fue primero una biografía de Víctor Jara, que se llama La vida es eterna,
tomando unos versos de Te recuerdo Amanda. Es una biografía que ha tenido una gran acogida en Chile y en España también. Y que, bueno, yo ahora también Freddy Stock, un periodista muy conocido en Chile, un gran tipo, también ha publicado un libro sobre Héctor Jara, que es una muy buena biografía, y tenemos, por supuesto, el libro de Joan Jara, que imagino que se publicaría en sueco también, tal vez hace ya décadas, ¿no? Me imagino, ¿no? Bueno, el libro maravilloso de Joan, que salió en España, que salió en inglés, en sueco, en varios idiomas, pues estas obras más recientes complementan esa visión de Joan, ¿no? En mi caso es una biografía histórica y lo que he hecho ha sido investigar en archivos de muchos países. Por ejemplo, en Perú encontré cartas inéditas tanto de Víctor como de Joan a un amigo de Víctor, antes el compañero los compañeros que cantaron, habló del viaje de Víctor a Perú, ¿no? Eso fue a finales de junio del año 73. No, yo lo que yo sabía es que él había pasado por Arica, fíjate. Bueno, pues ese viaje lo realizó Arturo Corcuera, un poeta peruano muy importante que conocía a Víctor. Su hija Nadiana me facilitó cartas inéditas de Víctor a este compañero peruano. Después también las entrevistas publicadas a Víctor en muchos países son muy interesantes. Por ejemplo, en México se publicó una entrevista más larga a Víctor, una que se publicó primero en México, después en la Casa de las Américas en Cuba. También en una revista cubana. Víctor fue a Cuba por primera vez en marzo del año 62 con Joan y sus hijas, y allí le entrevistaron en una revista el Caimán, no recuerdo cuál era, el Caimán Verde, creo, o no. Le hizo una entrevista muy larga, muy interesante. Y también con documentación de otros archivos presenté esta biografía que recorre la vida de Víctor. Por ejemplo, con los papeles de la Comisión Rettig, yo relato en el libro que Víctor no nació cerca de Chillán, él nació en Santiago de Chile. Es verdad que además Víctor no ayudó mucho a que supiéramos dónde nació, porque una vez en una entrevista decía una cosa y en la otra decía la contraria. Nací en Chillán, decía una vez, luego nací en Santiago, ¿no? Es algo que no tiene mucha importancia, porque lo importante es que Víctor, con sus papás, con Manuel Jara y Amanda Martínez, crece en el sur, primero en Chillán, cerca de Chillán, y después en Lonquén, en un ambiente campesino, un ambiente rural, donde él tiene la suerte de que su mamá era cantora popular. Doña Amanda cantaba en los velorios de los angelitos, los niños que morían tempranamente, cantaba en las bodas de los campesinos, en las reuniones sociales, y de manera natural, espontánea, inconsciente, Amanda, su madre, le va transmitiendo a Víctor la riqueza del folclore campesino chileno. Después Víctor, en los años 50, cuando ingresa en el conjunto Cuncumen, conjunto folclórico, él se da cuenta, y cuando conoce a Violeta Parra y a Margot Loyola, él se da cuenta de que eso que hacía su madre era eso de lo que tanto se hablaba en Chile, en aquella época, que era el folclore. Que en los años 50, a partir de aquellos años, hubo todo un auge en Chile del folclore, como sabemos, que precede después a la nueva canción chilena. Y Víctor recibe esa riqueza musical de la voz y de la sonrisa también de su madre Amanda, que se traslada con sus hijos a Santiago de Chile, a la capital de la República, en torno al año 42, porque la hermana mayor de Víctor, María, ha tenido un grave accidente, tiene que ser hospitalizada, y la familia, doña Amanda y sus hijos, se van a Santiago. El papá los había abandonado y llegan a esa comuna hoy de Estación Central, como tantos miles y miles de personas, campesinos o obreros de las salitreras que llegaban a Santiago a buscarse el pan y ganarse el salario, ¿no? Víctor en esa gran ciudad va a la escuela, termina la enseñanza primaria. Su mamá le indujo a que estudiara contabilidad en un instituto superior de comercio que no existe en el centro de Santiago. Imagínese a Víctor contador, ¿no? Bueno, estudió varios años, parece que le aburría, no terminó. La mamá muere, al parecer de un infarto, muy tempranamente. Víctor queda con 15, 16 años casi abandonado, porque la familia se había roto. Él pertenecía a la Acción Católica y por eso ingresa en un seminario que había en San Bernardo, el seminario de los Padres Redentoristas, ya no existe, y está ahí 2 años. Y eso es la suerte que tiene para él esa estancia, es que hay un coro en el que Víctor, del que Víctor forma parte, y aprende a cantar de una manera más, digamos, formal
que lo hacía en el campo, ¿no? Y eso es muy importante, porque cuando él después hace el servicio militar en el año 53 y sale, ve en un anuncio en la prensa que se convocan pruebas para un coro, para el coro de la Universidad de Chile, para representar la ópera Carmina Burana en el Teatro Municipal de Santiago el 12 de agosto del año 54. Ese muchacho de orígenes campesinos, que tiene 21 años, que no tiene profesión, que no tiene en aquel momento un futuro claro, e ingresa en el coro de la Universidad de Chile, después participa en una compañía de mimos muy importante en el Chile de la época, de Enrique Neuswander, y el año 56, en abril, supera las pruebas para entrar en el Teatro Experimental de la Universidad de Chile. Además con una beca, una pequeña beca de la universidad, porque Víctor no hubiera podido pagar una matrícula como las que hoy cuesta la universidad en Chile, ¿no? Entonces tenemos ahí a una persona que con su capacidad de trabajo, que hereda de su mamá, con su talento, seguramente talento natural, y otras cualidades, logra entrar en la escuela de teatro más importante de Chile, creada el año 41 por algunos de los grandes nombres del teatro chileno. Pedro de la Barra, Rodolfo Parada, Bélgica Castro, toda una generación de personas que cambiaron la historia del teatro en Chile, haciendo un teatro comprometido, llevando obras de García Lorca, inspirándose en el teatro de los primeros años de la Revolución Soviética. Bueno, y ahí entra Víctor con 23 años y además tiene la suerte de que tiene como compañeros de estudios un curso superior a Nelson Villagra y también en su curso, por ejemplo, Alejandro Chiriquín. Y además, a los pocos 2 años después, ingresa en el conjunto Juncumé, con el que recorre Chile y también otros países, incluso Cuba o países de Europa como Francia, Holanda y la Unión Soviética en el año 60. Él, como actor, creía que no tenía grandes condiciones para destacar, pero de manera un poco casual, el año 60, él y otros compañeros